Entonces, bienvenidos. Qué gusto tenerlos a ustedes acá, compañeros y compañeras. Hoy vamos a darle continuidad al temario de fase A que se está dando los días lunes y los miércoles a las 7 de la noche. Y los viernes estamos trabajando la fase B a las 8 de la noche. Entonces, esos son los horarios que estamos utilizando, que estamos compartiendo para este año 2026. Qué gusto que nos puedan acompañar cuando puedan, lógicamente, ¿no? En la medida de lo posible en las sesiones que nosotros tengamos. Entonces, bienvenidos y vamos a iniciar con el tema de hoy. Para hoy vamos a ver la conferencia número 5 y 6, que se llama Las dimensiones y dónde están en nosotros. Y para ya la otra semana, el próximo lunes, tendremos la conferencia número 7, que esto viene a hablarnos a nosotros también de unos temas muy interesantes. No se las voy a adelantar como para dejarlos dejarlos con Ganas. ganas de que se conecten. Entonces, vamos a iniciar a explicar lo que son las dimensiones, de qué se tratan las dimensiones, qué es lo que significa la palabra dimensión, cuántas dimensiones básicas existen, cuáles son sus naturalezas, sus características y por qué pues es importante tocar este tema. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Pues ya que haciendo un trabajo interior, lógicamente vamos a estar conectados con estas dimensiones porque somos seres multidimensionales. Entonces los voy a dejar a partir de este espacio con una intervención de mi señora que les va a empezar a profundizar sobre estas temáticas. Bueno, buenas noches. La conferencia del día de hoy, como decía Jefferson, es la número 5 y 6, las dimensiones y dónde están en nosotros. El objetivo de esta conferencia es de que nosotros empecemos a comprender, a reflexionar y a interiorizar qué son las dimensiones y dónde están en nosotros. Entonces, empecemos definiendo qué es una dimensión. Las dimensiones podemos definirlas como niveles de conciencia o diversos planos de conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros durante el día podemos estar conscientes o inconscientes. Un ejemplo, si nosotros estamos durante el día eliminando diversos agregados psicológicos, eliminando todo lo que se nos mueve, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, nosotros estamos siendo conscientes. Pero si al contrario de esto estamos completamente dormidos, nos dejamos llevar por todos los eventos que pasa, no eliminamos ni un solo agregado psicológico, no nos acordamos de nuestra Madre Divina, pues estamos siendo inconscientes. O puede ser el caso de que no, estoy consciente un rato, pero vuelvo y me duermo y vuelvo y me acuerdo de que tengo que eliminar y me vuelvo a dejar por el ego. Ahí estamos nosotros entre conscientes e inconscientes. Pero el objetivo es que nosotros estemos la mayor parte del tiempo conscientes para poder vivir y sentir lo que son las diferentes dimensiones. Porque así como nosotros vemos de que existe la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, que serían las dimensiones superiores, también debemos saber que existen las dimensiones inferiores o infradimensiones, que son una conferencia completa, entonces no vamos a hablar mucho de estas. Pero lo que tenemos que saber es que tenemos que conocer también esas infradimensiones. Entonces el objetivo es conocer hoy estas dimensiones superiores y más adelante conocer estas inferiores. ¿Por qué hago mención a esto? Porque resulta que para nosotros poder esas dimensiones superiores tenemos que sumergirnos en esas infradimensiones para poder despertar la conciencia, poder rescatar esas chispas de conciencia y son ellas las que nos van a permitir conocer esas dimensiones superiores. Un ejemplo, entonces nosotros estamos durante el día identificados con la ira, y sentimos esa pesadez que nos carcome por dentro, que nos quema la sangre. Pero si nosotros no nos sumergimos en esa ira y no vivimos ese proceso, no podemos despertar conciencia y no vamos a poder entrar, un ejemplo, a la sexta dimensión por medio de la meditación, a conocer la gran verdad, la verdad de lo que es realmente la ira. Entonces tenemos que estar muy conscientes para poder sacar la sabiduría.
Bien, entonces en ese caso, como decía Astrid, una dimensión es básicamente un nivel de conciencia. Nosotros vamos a pasar de niveles de conciencia a niveles de inconsciencia e incluso a niveles de infraconsciencia. Y para subir es necesario entender que también hay que bajar. Quien quiere subir debe bajar. Quien quiere ascender en el conocimiento de las dimensiones superiores tiene que descender a sus propias infradimensiones. Y el detalle está es en entender de que las infradimensiones son psicológicas. Las hay a nivel externo como espacios físicos, pero para el despertar de la conciencia a nosotros nos interesa saber que las tenemos en nuestro propio interior, en nuestra propia psicología. Entonces, si alguien quiere conocer un ejemplo, cómo es alguna dimensión superior o qué es lo que se trabaja en alguna dimensión superior, necesariamente también va a tener que conocer qué es lo que pasa en su correspondiente infradimensión. Esa conferencia la vamos a dar en la conferencia número 9 y está como muy ligada con esta para poderla complementar. Pero empecemos hablando de lo que son las dimensiones acá. Cada dimensión de la que vamos a hablar tiene su propio espacio físico, su propio espacio de manifestación, su propio espacio creado. Eh, digamos que en su propio nivel, en la propia forma en la que se expresan las características y las limitantes que la condicionan, pero también al mismo tiempo pues tienen una representación interna, una representación en nuestro mundo interior. Entonces empecemos por la dimensión que más reconocemos nosotros, que es el mundo del volumen, que es llamada también la tercera dimensión. Vamos a empezar por acá, vamos a ir ascendiendo las otras dimensiones y por último tocamos la segunda dimensión y la primera dimensión. Ya ustedes van a entender un poco mejor por qué. Bueno, esta tercera dimensión, como decía Jefferson, es el mundo del volumen. Aquí vamos a encontrar el largo por el alto por el profundo. Aquí sería lo que nosotros conocemos como el mundo físico o esta tercera dimensión. Es de una naturaleza celular y el cuerpo de manifestación sería el cuerpo físico. Pero como nosotros sabemos, el cuerpo físico está conformado por células, por eso es su naturaleza celular. Tiene su centro, el centro sexual, está regido por 48 leyes. Es aquí donde nosotros sabemos que existen esos 48 cromosomas, es ahí donde está ligado. Y el método para conocer esta tercera dimensión, como hablaba anteriormente, es la muerte. Cada vez que nosotros despertamos conciencia, nosotros estamos siendo ciudadanos conscientes de esta tercera dimensión. Sí, en ese caso, lo que tiene que ver con la muerte psicológica es importante porque la muerte psicológica nos va a permitir a nosotros concentrarnos. Y la concentración es aquello que hace que una persona sea consciente de este mundo. Cuando nosotros no vivimos concentrados, nosotros no podemos decir que somos habitantes conscientes de esta tercera dimensión. De hecho, por desconcentración es que nos pasa todo lo que nos pasa. Por eso es que el ego actúa. De ahí la importancia que tiene la muerte psicológica. La muerte psicológica nos permite a nosotros estar en el aquí y en el ahora. Y nos permite salir del estado de inconsciencia e infraconsciencia para ubicarnos en el estado de conciencia plena. Esta tercera dimensión básicamente se expresa en metros cúbicos, que es la unidad de medida de esta dimensión, todo lo que tiene que ver con el volumen. Eh, digamos que es el mundo de la forma, es llamado el mundo del volumen porque contiene en su interior a las dos dimensiones anteriores, que más adelante pues vamos a hablar un poquito más de ellas. Esta del volumen podemos decir muchas cosas, por lo menos cuando nosotros estábamos en el colegio y nos decían cómo hacemos para calcular nuestro volumen físico. Entonces hacíamos el experimento de que cualquiera de nosotros podía sumergirse en una bañera llena de agua y el agua que sale de la bañera pues básicamente venía a representar el volumen que cada uno de nosotros tenía por el agua que era derramada o se salía de la bañera. Entonces, del volumen podemos decir que hay muchas formas de volumen. Está el volumen como tal, que es pesado, denso, comprimido, y está el volumen que es en sí mismo amplio pero vacío.
Entonces son diferentes características que se manifiestan aquí en el mundo de la forma, en el mundo del volumen, y que hacen que la energía se condense de una forma muy densa, muy pesada. De hecho, la expresión de la forma aquí en este plano es una de las manifestaciones más burdas, más densas que tiene la energía. La energía ha ido bajando de las dimensiones superiores en la medida en la que la conciencia ha venido siendo capturada por el ego y cada vez se va manifestando en regiones mucho más pesadas, siendo el mundo de la forma y el mundo del volumen una de las más pesadas que existen. Entonces, bueno, ya con esto vamos a dar paso a la siguiente dimensión, que es la cuarta dimensión. Por encima de la tercera dimensión vamos a encontrar la cuarta dimensión. Esta dimensión le corresponde el tiempo. Aquí vamos a encontrar lo que sería el mundo etérico, su naturaleza sería etérica, ese cuerpo de manifestación sería el cuerpo vital, le correspondería el centro instintivo, también está regido por 48 leyes y el método para conocerla es el estado de Ginas. Pero aquí nosotros podemos hablar de que acá el tiempo no es lineal, sino que el tiempo es circular. ¿A qué nos referimos con eso? A que todo tiene un tiempo desde el momento en que nace hasta el momento que muere y rige todo. Un ejemplo, nosotros sabemos que vamos a nacer, vivimos todas las etapas que tenemos que vivir, como dirían en la biología, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero aplica también para cualquier objeto. Un ejemplo, el computador nace en el momento en que lo crean, lo ensamblan y muere en el momento en el que ya se quemó o simplemente dejó de trabajar, murió. Y eso aplica entonces para todo lo que tenemos en la naturaleza. Ese tiempo es mientras nace y muere. Aquí en esta dimensión nosotros encontramos el cuerpo vital. Entonces ese cuerpo vital es energía y él es el que se encarga de darle energía al cuerpo físico cuando entra en descanso. Pero podemos ver un ejemplo más puntual cuando el cuerpo físico, cuando cualquiera de nosotros se enferma, lo primero que le dicen a la persona es descanse. ¿Pero por qué ese descansar? Porque el cuerpo vital es el que se encarga de darle esa energía al cuerpo, de revitalizarlo, de volver a recuperar todas esas células, todo eso que está muriendo, de recargarlas de energía y de volver a recargarse, sí, como de recuperarse. Entonces ahí es donde una persona siente una dolencia, se acuesta, descansa y el cuerpo vital lo llena de energía y la persona ya empieza a sentir mejoría. Entonces ahí esa es la importancia del cuerpo vital. Él es el que le inyecta energía a este cuerpo físico. En esta naturaleza nosotros vamos a encontrar 4 éteres: el éter lumínico, el éter reflector, el éter químico y el éter de vida. Bien, entonces, dando paso a eso para poder entender toda la cuestión que tiene que ver con la parte vital o el cuerpo vital, que es de la cuarta dimensión, debemos entender una máxima y es que tiempo y energía la misma sustancia son. Cuando uno habla de tiempo, habla de energía. Y el que tenga energía tiene tiempo. Cuando uno va envejeciendo, de hecho el mismo proceso del envejecimiento se da porque nuestra energía se está agotando y la célula, o más bien el mecanismo vital y energético que nosotros tenemos, no son capaces de recuperar la materia al mismo nivel en el que se va desgastando. Si nosotros tuviéramos un mecanismo reactivo, cargado con mucha energía vital, como el cuerpo de un niño o el cuerpo de un adolescente, pues nos daríamos cuenta de que esa capacidad de recuperación se da por el nivel de energía y sería capaces de sostenernos en el tiempo. Al contrario, pues en la medida en la que uno va creciendo y va envejeciendo, lastimosamente aparecen procesos psicológicos, procesos de desgaste, procesos de fornicación, de adulterio, procesos karmáticos, y esos procesos hacen que nuestra energía se vaya agotando. Lastimosamente esto lo que hace es que todo cumpla su ciclo, llegamos a un punto en donde perdemos esa energía, llega la vejez, llega la enfermedad y con ella la muerte. Ahora, vamos entendiendo por qué somos seres multidimensionales, porque por un lado estamos hablando de la tercera dimensión que nos aporta a nosotros desde esta dimensión de un cuerpo físico,
que es muy fácil comprobar que lo tenemos porque lo podemos palpar y lo podemos ver. Pero el cuerpo vital sí es un poquito más distinto, nos toca hacer un pequeño proceso de observación para poder darnos cuenta de que está ahí y de la relación que tenemos con él. Porque nosotros podemos tener en algunos casos un muy buen cuerpo físico, un cuerpo físico bien formado, alto, digamos que con buenas facciones, pero eso no significa que tengamos un muy buen cuerpo vital. De hecho, hay personas que tienen un cuerpo físico muy bien manifestado, pero con muy poca energía, o que de pronto viven muy enfermos, o que de pronto tienden al envejecimiento prematuro. Y eso es porque el cuerpo físico y el cuerpo vital, a pesar de que están intrínsecamente unidos, básicamente los dos son como hermanitos, van siempre juntos, pues el uno se encarga de unas funciones biológicas, fisiológicas, y el otro se encarga de unas funciones netamente energéticas. ¿Por qué se habla de que el tiempo digamos que en la parte de la cuarta dimensión es circular y no lineal? Porque resulta que en el mundo del volumen, o sea, en este mundo de la tercera dimensión en la que estamos, en donde tenemos nuestro cuerpo físico material, el tiempo se presenta a manera muy lineal. Uno aquí tiene el pasado, el presente y el futuro en esa estructura. Y esa estructura es inmodificable. Pero cuando nosotros estamos hablando del tiempo como tal, esa estructura, el pasado, el presente y el futuro, se vuelve circular por la ley de retorno y la ley de recurrencia. Entonces se nos acaba por lo menos el tiempo de manifestación en esta existencia, nuestra velita se apaga, pero si tenemos oportunidad de volver a retornar, nuestro tiempo vuelve también a su inicio. Entonces se nos inicia nuevamente el reloj, nuevamente se nos inicia esta oportunidad de manifestarnos en la vida y todo comienza absolutamente de ceros. Venimos con cuerpo de niños, de bebés otra vez, algunas veces con cuerpos de hombre, otras veces con cuerpo de mujer, con el sentido de pues volver a ver si podemos en la siguiente oportunidad autorrealizarnos y generar el despertar de nuestra conciencia. Por eso se dice que el tiempo es circular, porque todo retorna. En la cuarta dimensión, que es la dimensión del tiempo, el tiempo está marcado por las oportunidades que nos marca a nosotros la ley del retorno. Son 108 oportunidades con cuerpos físicos humanos, a veces de hombres, a veces de mujeres, y son 3000 ciclos de manifestación. Esto quiere decir que durante todo el proceso de la escuela, que la escuela es básicamente pues las manifestaciones en la vida es realmente la gran escuela, vamos a tener un total de 324.000 oportunidades con cuerpos físicos humanos. Y de esas 324.000 oportunidades, pues la idea es que en una sola existencia, que la aprovechemos muy bien, podemos llegar a autorrealizarnos. Bien, ahora hay que hacer un estudio muy bueno en cómo estamos relacionados con nuestra parte energética. Dentro de la parte energética hay muchas cosas que son fundamentales, como por lo menos tener en cuenta qué tanto descanso le damos a nuestro cuerpo, qué tan bien nos alimentamos, qué tanto ejercicio hacemos para movilizar nuestras energías, de qué nos estamos alimentando psicológicamente, porque pues la psicología es una de las grandes productoras de energía. Si nosotros consumimos tristeza, malas noticias, si consumimos dramatismo, cosas que son como morbosas, degeneradas, apocalípticas, pues eso va a terminar afectando nuestra energía psicológica y por ende la energía de la que se alimenta nuestro cuerpo. Bien, de ahí la importancia. El estado de Jinas, que es la práctica con la que uno puede, digamos que experimentar o probar de cierta manera que existe la cuarta dimensión, es una práctica especial que primero requiere el dominio del desdoblamiento astral. El estado de Jina significa meter el cuerpo físico en algo que se le conoce como eh, el espacio circular. Ese espacio circular o el hiperespacio es como una, ¿cómo decirlo? Como una característica que circunda a toda la materia.
Y ese hiperespacio es utilizado muchas veces por personas que son diestras en la práctica del desdoblamiento astral, tanto del lado bueno, o sea, las personas que se quieren autorrealizar, como del lado malo, o sea, personas que desarrollan esa habilidad para hacer de brujos, para hacer de magos negros, para hacer de brujas, para hacer de hechicería y de una cantidad de cosas. Ese mismo estado de Ginas es la práctica con la que el Maestro Jesús, el Gran Kabil, caminó sobre las aguas. Y ese mismo estado de Ginas es el que utilizan las brujas para volar. De hecho, por eso dicen que las ven volar. Las ven volar en el espacio físico, aquí, como si estuvieran con su cuerpo físico. Pero realmente el cuerpo físico de ellas está sumergida o sumergido dentro de la cuarta vertical, dentro del hiperespacio, y pueden por eso acceder a esas características. La idea es que si nosotros queremos experimentar realmente o conocer realmente cómo es la cuarta dimensión, primero dominemos la práctica del desdoblamiento astral. Ahora, todas las dimensiones de las que vamos a hablar de aquí en adelante, incluyendo esta de la que estamos hablando, que es la cuarta dimensión, realmente requieren para que nosotros utilicemos sus espacios existenciales determinados de la creación de los cuerpos que le competen. Pero el problema es que en este momento nosotros no tenemos esos cuerpos superiores creados. De ahí la importancia que trabajemos en los tres factores, especialmente en el factor del nacer. Bueno, en los tres, porque los tres se complementan, se nivelan para que nosotros por medio de la creación de esos cuerpos ya no necesitemos de ninguna práctica para movernos allí. Nosotros necesitamos el desdoblamiento, la práctica del desdoblamiento, pues porque nosotros no tenemos el cuerpo astral creado. Pero en el momento en el que creemos el cuerpo astral no necesitamos hacer ninguna práctica. Es simplemente sentarnos y salir. Y ya, eso es todo. Lo mismo pasa con el estado de Ginas. Necesitamos la práctica del estado de Ginas para poder comprobar que esa dimensión es real, que existe, pero porque no tenemos el cuerpo vital creado. Una persona con su cuerpo vital mete su cuerpo físico en esa cuarta vertical, en ese hiperespacio, y no necesita hacer nada más. Lo mismo pasa con la meditación, que es otra de las prácticas esenciales para ingresar a las dimensiones superiores. Pero ya vamos a hablar de ellas. Bueno, por encima de la cuarta dimensión vamos a encontrar la quinta dimensión, que sería la dimensión de la eternidad. Acá el tiempo no tiene ni principio ni fin. En esta quinta dimensión nosotros vamos a encontrar dos cuerpos. Vamos a encontrar el mundo astral, que es de naturaleza molecular. Le correspondería ese cuerpo astral. Su centro sería el centro emocional inferior. Lo rigen 24 leyes y el método para conocerlas sería el desdoblamiento astral. Tenemos fresco este tema porque ya hicimos hasta la práctica del desdoblamiento astral. Pero haciendo un pequeño recorderis, recordemos de que al ser de naturaleza molecular podemos volver ese cuerpo astral infinitamente grande, pequeñito, meterlo en un granito de arena, que por medio de esas emociones es que nosotros podemos sentir más los síntomas para salir en desdoblamiento astral. Cuando se refiere a las 24 leyes, vemos que el tercero está regido por 48, al igual que el cuerpo vital, le corresponden 24 leyes. Vemos que van disminuyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que en las dimensiones le es más fácil moverse a los cuerpos o a la conciencia en esas leyes. Entonces, moverse con un desdoblamiento astral es mucho más fácil que estar acá en la tercera dimensión. Esa sería la parte inferior de la quinta dimensión. En la parte superior encontraríamos lo que sería el mundo mental, que es de naturaleza atómica. Le corresponde ese cuerpo mental, el centro intelectual inferior. Aquí disminuyen las leyes a 12 y para poder conocerlas sería por medio del desdoblamiento mental. Aquí cabe aclarar de que cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, cada vez que nosotros pensamos, estamos utilizando ese cuerpo mental. Pero ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿lo que yo estoy pensando es verdadero, justo y útil? ¿Lo que yo estoy pensando, sí lo estoy utilizando de manera correcta o solo estoy quemando mi energía?
Cuando nosotros logramos ese desdoblamiento mental, nosotros primero tenemos que salir en ese cuerpo astral y decir, bueno, voy a salir con mi cuerpo astral o mi cuerpo mental. Y no solamente con estos cuerpos, con todos. La idea, como decía Jefferson, es tener todos los 7 cuerpos creados y lograr tener a los 7 cuerpos y cada uno con la conciencia que le corresponde y poder ser ciudadanos conscientes de cada una de esas dimensiones. Ese es el objetivo. Muy bien. Entonces, en ese caso, pues debemos entender varias cositas aquí que son importantes. Eh, Nosotros hemos venido hasta el momento de esta conferencia estudiando muchas conferencias que son vitales para el entendimiento de estas. Cuando por lo menos en estas conferencias, en el caso de estas dimensiones específicamente hablamos de leyes, lo que estamos hablando es de limitaciones, o sea, de limitantes o de características especiales que limitan a esa dimensión específicamente para que ella se pueda manifestar. Entonces, un ejemplo, como decía Astrid, en la tercera dimensión nosotros tenemos la ley de la gravedad. Esa ley de la gravedad es una constante en esta dimensión, es una ley acá, es una delimitante porque nos limita a nosotros, nosotros no podemos volar debido a esa ley, es una limitación que nos coloca. Y por lo menos en este plano físico existen 48 leyes y en el plano vital existen 48 leyes que condicionan esos aspectos para que esas dimensiones existan como espacios físicos, ¿sí? Como espacios que tienen su propio proceso de manifestación. Cuando ya entramos en la quinta dimensión, las leyes se limitan. Cuando hablamos del astral, ustedes ven que disminuye a la mitad a 48 y un ejemplo, pues vuelve a ser esta ley de la gravedad. En el plano astral, la ley de la gravedad no existe. Es por eso que uno en los sueños, el plano astral es el mundo, el mismo mundo de los sueños, el mundo onírico. Es por eso que uno en el plano astral puede volar. Y vuela, pues debido a que ese plano no tiene esa ley, no tiene esa limitación, tiene la característica de que sus leyes son menores, entonces la conciencia es más libre. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros nos hemos acostumbrado tanto a la tercera dimensión que se nos hace inconcebible que la conciencia pueda dotarse de otras características o de otras capacidades fuera de lo que aquí ya estamos acostumbrados. Más bien diría yo, mal acostumbrados. Es tanto el proceso de lavado mental que tenemos, de trastorno mental, que la mayoría de nosotros piensa que a menor número de leyes, como por lo menos el astral, que tiene 24, el mental que tiene 12, cuando nos hacemos partícipes de estas dimensiones, no tienen la importancia que tiene el cuerpo físico. Por lo menos un sueño, por ejemplo, un sueño nosotros muchas veces lo tildamos de que no tiene importancia, que es una tontería, que cómo se le ocurre que yo voy a ser capaz de volar, de flotar, de hacer tal cosa, cómo voy a ver yo por allá, no sé, un animal hablándome o un objeto moviéndose, como si tuviera vida propia. Eso para nuestro entendimiento en este momento, en donde hay tanto ego, muchas veces suele ser contradictorio. Pero la verdad es que es completamente al revés. De hecho, entre menos leyes tenga una dimensión, más real es. Porque lo que hace que una dimensión se cargue de limitaciones, se cargue de pesadez, que las mismas leyes puede entenderse como un peso, una limitación, una carga para la conciencia, entre menos carga, entre menos pesos, entre menos limitaciones tenga una dimensión, más real es. Nosotros tenemos que dejar de concebir nuestra conciencia como si la conciencia fuera el cuerpo físico, porque la conciencia no es el cuerpo físico, la conciencia no es el cuerpo vital, la conciencia no es el cuerpo astral, no es el cuerpo mental, no es el cuerpo de la conciencia, no es el cuerpo del ser. La conciencia está por encima de todo. Incluso cada cuerpo, en la medida en la que se crea y empieza a hacerse consciente y autónomo en cada dimensión, funciona con su propia conciencia independiente.
funciona con su propia autonomía. Debe llegar el momento en donde bajo la creación de estos 7 cuerpos superiores existenciales del ser, nosotros seamos capaces de parar los 7 cuerpos frente a nosotros mismos. Y cada uno de esos 7 cuerpos sea independiente, sea autónomo y responda. ¿A quién le tiene que responder? Al ser. Y vamos a ver que cada uno de estos 7 cuerpos es independiente, es autónomo, se manifiesta por sí solo, con su propia inteligencia, con su propia capacidad instintiva, con su propia sabiduría, con su propia capacidad de amar. Entonces es algo interesante de estudiarlo y es algo interesante de que cada uno de nosotros pueda experimentarlo. Como les digo, la forma de experimentación son las prácticas, el método para conocerlas, pero las prácticas, mientras que nosotros creamos los cuerpos, no son más que herramientas que funcionan como muletillas. Ya cuando los creemos, ya no necesitamos más esas muletillas para caminar porque ya caminamos solos. Listo. Entonces, ante eso, pues es muy interesante ver que tenemos la región astral inferior. De hecho, la mayoría de nosotros cuando no tiene conciencia entra a un desdoblamiento astral inferior, astral lunar, se le conoce como astral lunar. Cuando nosotros ya creamos el cuerpo astral solar, entramos a un astral solar. Nuestros desdoblamientos empiezan a ser distintos. Lo mismo pasa con el mundo mental. Nosotros empezamos a hacer un desdoblamiento mental y los primeros desdoblamientos mentales son lunares por las condiciones en las que nos tiene el ego, la mente, pero después cuando creamos el cuerpo empezamos a participar de desdoblamientos astrales solares por la naturaleza de los cuerpos. Otra cosa que les iba a comentar es que si ustedes se fijan, las leyes y las características de la naturaleza de cada una de las dimensiones, eh, en el caso de las leyes se disminuye y en el caso de la naturaleza ¿cómo decirlo? Como que va profundizándose dentro de sí misma. Si nosotros miramos la célula, aquello que compone las células es la carga etérica, o sea, la parte vital. Y dentro de esa carga etérica o esa parte vital que le corresponde a la cuarta dimensión, bueno, la célula es de la tercera dimensión y está dotado de una carga etérica que es de la cuarta dimensión. El éter está dentro de la célula, pero dentro de este éter está sumergido la quinta dimensión, porque cada célula a su mismo tiempo está compuesta por moléculas. Ahí entonces encontramos nosotros el astral. Cada molécula, o cuando hablemos de moléculas, las moléculas pertenecen a la región astral. Los pensamientos son moleculares. Los sentimientos son moleculares. Y más allá de las moléculas están constituidas por átomos. Los átomos que pertenecen a la quinta dimensión, pero a la región mental, son lo que hace que se pueda dar la molécula. Sin los átomos nosotros no podríamos experimentar el proceso de manifestación de la molécula. Los pensamientos que corresponden a la parte mental, por eso los pensamientos son atómicos. Y un átomo para la ley, que es la que mide y que está, digamos que pendiente de todo, un átomo tiene peso. Un sentimiento, una emoción tiene peso. El pensamiento tiene un peso que es un peso atómico. Por eso se habla del pesaje atómico de cada yo, de cada efecto. Y las emociones tienen peso molecular. Para poder disolver una emoción hay que disolverla en átomos. Por eso nosotros debemos que entender muy bien la importancia que tienen los centros. En la clase anterior estuvimos hablando de los centros y profundizamos en cada uno de ellos y la importancia que tenía el conocer cada centro, en dónde estaba en nuestro cuerpo físico y qué era lo que trabajaba cada centro. Cuando uno empieza a trabajar sobre los centros, que es el primer trabajo con el que uno empieza para poder nivelar sus energías con el objetivo de liberarlas. ¿Por qué es necesario trabajar sobre los centros y liberar la energía? Porque la energía que se libera de cada centro en el estudio de lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno desea y lo que uno hace, de esa energía que se libera es que van a salir los cuerpos superiores del ser.
Y esos cuerpos superiores son los que nos van a permitir la manifestación en estas dimensiones. Esa es la lógica de cómo funciona el trabajo. Entonces uno empieza con el proceso de eliminación, trabajando sobre sus centros, liberando sus energías, condensándolas con las prácticas de nacimiento para la creación de los cuerpos y la manifestación en las dimensiones superiores de la naturaleza. Bueno, por encima de la quinta dimensión vamos a encontrar la sexta, que sería la dimensión de la realidad o la verdad. Aquí también vamos a encontrar una región inferior y una región superior. En la región inferior vamos a encontrar lo que sería el mundo causal. Es de naturaleza eléctrica, le correspondería el cuerpo causal o de la voluntad. Su centro sería el motor y está regida por 6 leyes. Vemos que disminuyen aún más. Y el método para ingresar a esta dimensión sería la meditación. Y en la parte superior vamos a encontrar el mundo búdico, que es de naturaleza magnética, el cuerpo búdico, el centro que le correspondería sería el centro emocional superior. Igualmente está regida por 6 leyes y el mismo método para ingresar a esta sexta dimensión sería por medio de la meditación. En sí la naturaleza de esta sexta dimensión sería una naturaleza electromagnética, pero ya es ese electromagnetismo que encontramos dentro del átomo. Sí, entonces miren que nosotros vamos profundizando. Pasamos de la célula a la parte etérica de la célula, de la parte etérica a la molécula, de la molécula al átomo y del átomo pasamos a lo eléctrico. Lo eléctrico dentro del átomo es llamado el protón. Entonces nos metemos dentro del átomo para investigar a nivel cuántico lo que significa la naturaleza protónica. Eso en cuanto al cuerpo causal. Y en cuanto al cuerpo búdico, pasamos a lo que tiene que ver con la parte magnética, que en ese caso ya sería como tal el electrón. Entonces ahí nosotros ya estaríamos tocando lo que es el protón y el electrón, lo que es eléctrico y magnético dentro de esta sexta dimensión. El cuerpo causal, de hecho, nosotros aquí a partir de la sexta dimensión debemos trazar como una línea que separe la quinta, la cuarta, la tercera, bueno, digamos que hasta la tercera dimensión de la sexta y de la séptima. ¿Por qué? Porque estas dos últimas dimensiones, la sexta y la séptima, son consideradas dimensiones aún más superiores que la quinta, que la cuarta y que la tercera. ¿Por qué? Porque es que resulta que en estas dimensiones aparecen los mundos electromagnéticos o mundos del Cristo. Para poder conectarse con estas dimensiones, nosotros tenemos que tener cierto trabajo interior, un buen trabajo A interior, ver, creamos. digamos que un nivel de conciencia muy desarrollado que nos permita a nosotros por medio de la práctica de la meditación conectar con la fuente. Meditación, yo sé que muchos han escuchado que hay muchos tipos de meditación, pero la mayoría de las meditaciones que se usan realmente son contemplativas o son de cierta manera aislantes que no permiten que se dé la verdadera liberación de la conciencia. La verdadera meditación es la meditación trascendental, la meditación que se conoce como meditación de fondo, meditación y meditación reflexiva. Este tipo de meditación sí permite que se dé algo conocido como el fenómeno del vacío iluminador. Cuando se da el fenómeno del vacío iluminador, nuestra esencia sale por medio de la glándula pineal y conecta directamente a los mundos de la verdad y de la gran verdad, o sea, de la sexta dimensión y de la séptima dimensión. Y ahí nosotros pues vamos a recibir, digamos que una fuerza especial, una conexión especial, porque en esos mundos ya no entra el ego. Nosotros vamos a ver que el ego se manifiesta hasta la quinta dimensión. Y hasta la quinta dimensión, tanto en la región astral como en la región mental, podemos llegar a ser engañados. Cualquier agregado psicológico puede tomar forma de un maestro o un yo puede intentar engañarme, decirme que es que yo soy un maestro, que es que a mí me tienen que hacer la venia y que no sé qué y que no sé qué más, o decirme que es que yo soy la reencarnación de San Francisco de Asís. A mí me salió
Eso fue, ¿qué? El año antepasado. Estaba yo con un compañero que se llamaba Andrés y tuvimos a, a una persona que asistía que decía ser la reencarnación del arcángel Michael. Y resulta que el arcángel Michael pues es la parte interna, el logos de Jesús, Jesús el Cristo. Y pues Jesús el Cristo, que es un maestro, ya se encuentra levantado. Pero ¿por qué se da esto? Pues esto se da por lo que uno experimenta dentro de su propia psicología con las dimensiones. Entonces, en ese sentido, por eso es importante trazar una línea que nos permita a nosotros entender que en la sexta dimensión el engaño es imposible. En la sexta dimensión lo único que se mueve es conciencia, lo único que se mueve es la parte crística. Y en la séptima dimensión, pues aún más. La sexta dimensión es el mundo de la conciencia, digamos que de la madre, y la séptima dimensión viene siendo el mundo del padre. Una de las dos formas o de las dos fuerzas superiores con mayor capacidad y mayor poder que nosotros tenemos. Entonces, lo que podemos hacer con estos cuerpos es impresionante. Tenemos una conexión directa con lo que es la ley, tenemos una conexión directa con nuestra madre, con nuestro Cristo y con el ser. Y de allí que las grandes proezas que han hecho los maestros las han hecho porque están directamente conectadas a estas dos últimas dimensiones que son de una naturaleza muy, muy especial. Bien, cuando nosotros creamos el quinto cuerpo, que es el cuerpo causal, que es el cuerpo de la voluntad, ese quinto cuerpo tiene una connotación también muy especial y es que se le va a llamar o se le conoce como manas. Y este quinto cuerpo es el que tiene el principio masculino contenido en sí mismo, el alma humana. De hecho, se le conoce así como manas, el alma humana. Y el sexto cuerpo, que es el cuerpo de la conciencia, tiene el principio contenido en él, el principio femenino. Ese cuerpo, permítanme un momento que alguien está intentando unirse acá. No, aquí. Ok. Bueno, entonces retomo. Don Octavio, bienvenido. Muy buenas noches. Bien, entonces, este sexto cuerpo, que es el cuerpo de la conciencia, el cuerpo búdico, es de naturaleza femenina, de naturaleza espiritual, es llamada Budi, la eterna enamorada. Entonces tenemos por un lado a Manas, que es el cuerpo causal, y por otro lado el principio masculino, y por otro lado tenemos a Budi, que es el cuerpo búdico, el principio femenino. Estos dos cuerpos, cuando son creados, se unen en connubio. Entre ellos hay un proceso de creación como femenino y masculino, como nosotros lo tenemos con nuestras parejas, pero lo que resulta de ese connubio femenino entre estos dos cuerpos superiores no es nada más y nada menos que la fuerza más potente que existe en el cosmos, que es la fuerza crística. De ahí nace un Cristo, de ahí nace el poder para crear y destruir mundos. De ahí nacen los cosmocratores. De ahí una de las importancias más grandes que tiene esta sexta dimensión. Para complementar acá algo del cuerpo de la voluntad. Como muy bien la palabra lo dice, cuando nosotros tenemos esa voluntad de empezar a trabajar el ego, de empezar a matar esos yoes, es de este cuerpo que nosotros sacamos esa voluntad. Entonces, para que tengamos eso presente, que para poder tener esa voluntad, mucha muerte en marcha. Por encima de la sexta dimensión vamos a encontrar la séptima dimensión, que sería la gran realidad. Aquí el mundo sería átmico, de una naturaleza fotónica, o lo que sería la luz. El cuerpo sería el cuerpo átmico o del ser, le correspondería el centro intelectual superior y está regido por tres leyes. Aquí disminuye a tres, que sería Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el método para conocerla igualmente es la meditación. Acá el Padre, él puede bajar hasta esta séptima dimensión, pero para él es demasiado pesada. La dimensión ya por encima de la séptima sería la octava, pero ya eso nos queda como tarea investigar
cómo está conformada esta dimensión y cómo podemos ingresar a ella. Sí, muy bien. Entonces en esta séptima dimensión básicamente lo que encontramos es luz. Como decía Astrid, hasta aquí baja el ser. De hecho, el ser se asienta en el centro intelectual superior, que ese es básicamente el trono del Padre. Y ese centro intelectual superior, para los que quizás estuvieron conmigo en la conferencia anterior de los centros, es la glándula pineal. Y donde se posiciona Budi, que es la madre, que corresponde a la sexta dimensión, es la glándula pituitaria. Eso está ubicado en la torre del templo, que también es conocida como nuestros cielos psicológicos. Básicamente, esta dimensión es pura luz. El Padre solo puede descender hasta ahí y eso que es muy pesado para Él porque Él viene del mundo del espíritu. Hay otra dimensión por encima, pero lo vamos a dejar como tarea para que ustedes se desdoblen y lo investiguen. Ahora, vamos a hablar un poquito de las dimensiones de la primera y de la segunda dimensión. Primero vamos a empezar con la segunda para que entendamos un poquito más de por qué lo dejamos hasta acá, por qué la tocamos en este punto. Bueno, por debajo de la tercera dimensión está la segunda. Aquí nosotros vamos a encontrar lo que es la superficie, lo que sería el alto por el largo. Aquí el mundo le correspondería el limbo o el hall del infierno de la personalidad. Aquí nosotros vamos a encontrar esa personalidad. Es de naturaleza molecular inferior, le corresponde el cuerpo astral lunar, el centro instintivo. Aquí le rigen 96 leyes, como vemos ya se duplican. Y el método para conocerla es el desdoblamiento. Acá podemos hablar un poco más de la personalidad. Nosotros nos encontramos en esa segunda dimensión cuando nos preocupamos es por esa personalidad, por solo aparentar, por solo demostrar lo que queremos que los otros vean, cuando solo nos preocupamos por cómo nos vemos, cómo queremos que los demás nos perciben. Cada vez que la personalidad está actuando, nosotros estamos en esa segunda dimensión. Ahora yo les hago una pregunta. ¿En qué dimensión estamos entonces durante el día? ¿En la tercera dimensión o en la segunda dimensión? Acá nosotros muchas veces decimos, no, es que yo no logro estar consciente, yo vivo muy ocupada durante el día, pero eso al final del día termina convirtiéndose en excusas. Veamos un ejemplo cuando uno es un ama de casa, que uno puede decir, no, es que como no tengo trabajo, no tengo un gimnasio para trabajar, no veo yoes, no veo detalles, no veo mi ego. Uno puede estar en la casa y uno puede estar en la hora del almuerzo, voy a preparar el almuerzo y yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo último que hacen del almuerzo? Muchas personas pueden decir, no, yo hago la sopa, hago el seco. Les voy a contar una historia. Una persona una vez estaba haciendo el almuerzo y descubrió un yo. Y ese yo era el yo de la pereza de hacer el jugo. Y cuando se puso a reflexionar ese detalle que cualquiera diría, qué detalle tan bobo por decirle así, se dio cuenta de que tenía ese yo porque era lo último que hacía al almuerzo, pero lo hacía con un desánimo, con un aburrimiento, con una jartera y que voy a hacer de jugo y qué pereza tener que colarlo. Y entonces ahí esa persona descubrió ese detalle. Y cuando lo comentó, para mí fue también, oiga, yo me identifico porque yo también hago el jugo de último. Entonces es una reflexión. Muchas veces uno puede estar empezando a barrer y uno ahí puede echarse unas reflexionadas. ¿Por qué? Porque uno empieza a mirar, bueno, ¿qué pasa por mi cabeza cuando estoy barriendo? No, es que me da pereza agacharme, me da pereza recoger el desorden, me da pereza luego tener que lavar el trapero, luego descubro, no, de que me impaciento porque me caminan cuando estoy barriendo, me impaciento cuando me caminan cuando estoy trapeando, no, y después de hacer esto, no, tengo que limpiar polvo y entonces ahí es donde uno tiene que aprovechar el gimnasio que tiene a la mano. Uno no puede darle patadas al espejo. Entonces, si nosotros somos amas de casa,
lo que tenemos a la mano. Ah, que estoy haciendo el almuerzo, que estoy poniendo la lavadora, que estoy trayendo el mercado de la tienda. Aprovechar todo el gimnasio que tenemos en el día a día. Entonces es una excusa el decir que no veo llaves, que no tengo un gimnasio, porque si está en el trabajo, vemos un gimnasio. Si estamos en el transporte público, también vamos a encontrar gimnasios. Si estamos en la casa, inclusive estando solo, uno siempre tiene gimnasio porque los yoes siempre nos hablan. Siempre hay un pensamiento, siempre hay un sentimiento, siempre hay un deseo y siempre hay un acto. Otro ejemplo que nosotros podemos encontrar acá es la glotonería. Uno puede decir, no, es que tengo el colesterol alto, tengo esto, tengo aquello, pero vive comiendo de todo. Ahí tiene un gimnasio, venga, cómo estoy trabajando mi voluntad, cómo estoy trabajando mis deseos de comer, cómo estoy trabajando la gula, cómo estoy trabajando mis caprichos. Y En, después se enferma uno de todo y dice, venga, pero ¿por qué? ¿Por qué me enfermé? ¿Qué cosa más rara? Y en mi caso, digamos, yo ahorita estoy reflexionando mucho la ira, porque la ira, como se nos ha dicho, envenena la sangre. Entonces estoy en ese proceso de, venga, ¿cómo enveneno la sangre cada vez que me identifico? Y resulta que me di a la tarea de trabajar la ira y me he dado cuenta de que me identifico con la impaciencia en cuestión de, no, es que ni siquiera son segundos, Milisegundos. milisegundos. Entonces es ahí donde uno tiene que estar consciente hasta para decir, voy a trabajar determinado yo, porque el ser automáticamente le pone el gimnasio. Y uno cuando reflexiona, puchica, perdí el día, me identifiqué todo el día y ni cuenta me di. Y uno está pidiendo paciencia constantemente, pero bueno, es que uno pide paciencia de manera inconsciente. Si nosotros pedimos paciencia, prepárense para el gimnasio, porque la única manera de desarrollar la paciencia es con pruebas. El oro tiene que ser probado con fuego y de esa manera es que se prueba la paciencia. Pero la gente pide paciencia y cree que la paciencia es echarse a dormir y no hacer nada. Resulta que no, cuando uno pide paciencia tiene que prepararse para el gimnasio. Cuando uno pide sabiduría, prepárese para el dolor, porque el que añade sabiduría añade dolor. A nadie le gusta ser confrontado, pero el proceso de la sabiduría es un proceso de confrontación continua. Es que nos digan a nosotros las cosas en la cara, es que nos metan el dedo en la llaga, y eso no nos gusta. A nadie le gusta que lo escarnezcan, y ese es el proceso necesario para que una persona crezca. De ahí que, digamos que desde la experiencia que yo tengo, la educación ha sido muy confundida con la permisividad y con los placeres. Entonces uno cree que el proceso del despertar de la conciencia es cualquier cosa y resulta que no. El proceso del despertar de la conciencia es el mismo proceso de educación, pero es la autoeducación que nos corresponde a nosotros darnos porque nadie tiene la capacidad de darla. No la vamos a encontrar en ningún lado. Solamente nuestro ser y nuestra divina madre pueden educarnos y eso si nosotros nos disponemos. Si nosotros no nos disponemos, créanme que no hay incluso poder que nos ayude a nosotros a hacer el trabajo. La ley del libre albedrío pues lo estipula así. Dios en ese sentido es respetuoso y el que quiere trabajar, bienvenido sea. Y el que no, pues también se deja libre. Acá vemos que las leyes aumentan a 96. Para que nosotros entendamos a qué nos referimos con eso, yo creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos sentido pereza y uno siente esa pesadez en el cuerpo, que no se quiere levantar de la cama, que no quiere hacer absolutamente nada y se deja llevar por la pereza. Ahí sentimos la pesadez de esas 96 leyes, sentimos la pesadez de esos agregados psicológicos. Otro ejemplo es la ira. ¿Cuántas veces hemos sentido el peso de la ira en que uno se identifica y siente que la sangre se le quema y siente ese deseo que no haya cómo contenerse y si la persona se descuida, se le empiezan a dormir las manos, la cara y hasta le da un infarto o se muere la persona? Entonces ahí donde vemos la pesadez de esos agregados O psicológicos. un derrame. Exacto, vemos las consecuencias. Aquí en esta segunda dimensión nosotros vamos a encontrar los animalitos que son monocerebrados y que tienen una particularidad que es que tienen los ojitos a cada lado, o sea que los separa la nariz. Un ejemplo sería las gallinas O el camaleón. o el camaleón. Aquí nosotros podemos encontrar estos
animalitos. De hecho, ahí hay monocerebrados y bicerebrados, pero que ven en dos dimensiones. Ellos ven el mundo como si nosotros viéramos una fotografía. Eh, y digamos que, bueno, como un aporte, dejamos esta dimensión, estas dos dimensiones para el final porque resulta que aquí hay que recalcar algo muy importante que decía mi señora, y es que nosotros creemos que vivimos en la tercera dimensión, pero la verdad es que estamos más tiempo en la segunda que en la primera. La palabra personalidad en sí misma, que es superficie. La superficie, la segunda dimensión, significa que yo estoy mostrando una fachada. Y de hecho la palabra personalidad significa máscara. Ustedes lo pueden investigar por el significado etimológico y lo van a encontrar así. Son las máscaras que nosotros les mostramos a todo el mundo, pero máscaras que lógicamente están ahí para como fachadas, engañarnos, porque muchos de nosotros tenemos miles de roles por los cuales adoptamos estas máscaras y no, digamos que no tenemos como la suficiente conciencia para poder tumbarlas. Digamos que yo puedo ser por lo menos en la calle luz y aparentar que soy una lumbrera, pero puedo ser en la casa pura oscuridad. Y eso lo hago por medio de esa máscara, por medio de esa falsa personalidad que captura mi conciencia y me coloca bajo un rol. Nosotros tenemos máscaras de hijos, tenemos máscaras de trabajadores, tenemos máscaras de hermanos, máscaras de buenos empleados, máscaras de estudiantes, máscaras de mamás, máscaras de tíos, máscaras de papás, bueno, y máscaras para todo. De ahí lo importante que cada uno de nosotros pues investigue estos roles, cómo se desempeña y cómo es que funciona su personalidad para poderla desestructurar. La personalidad se va desintegrando en la medida en la que nosotros vamos despertando la conciencia. Cuando la conciencia se despierta del todo, nosotros dejamos de tener personalidad, dejamos de ser, digamos que, personas que aparentan frente a ciertas circunstancias y frente a ciertos intereses y que ya somos reales en cualquier situación y ante todo el mundo. Y ya para terminar, pues vamos a pasar a la primera dimensión. En esta primera dimensión vamos a encontrar la longitud, que sería la distancia de un punto a otro. Acá vamos a encontrar el mundo, lo que sería el tritocosmos o los infiernos atómicos. Su naturaleza sería atómico inferior, los cuerpos serían los lunares y el centro estarían las glándulas sexuales. Aquí podemos encontrar desde 192 leyes hasta 24.576 leyes. Aquí nosotros podemos encontrar los yoes más desecrables que cada quien se puede imaginar y crea que pueda tener. Un ejemplo es el yo traidor. Acá en esta dimensión nosotros vamos a encontrar los animalitos Monocerebrados. monocerebrados y un ejemplo serían los gusanitos, que ellos caminan de un punto a otro. O las moscas, los insectos, los animales ponzoñosos, los gusanitos, todos esos se mueven en la primera dimensión, el mundo de la longitud. Bien, entonces, el tritocosmos es básicamente las 9 puertas de los mundos infiernos. Nosotros tenemos 7 cabezas de legión y, y son 9 círculos dantescos. Estas, este tritocosmos o estas puertas de entrada se encuentran en el bajo vientre, en nuestro mundo interior. Ahorita lo vamos a ver, les vamos a mostrar una imagen en donde están ubicadas cada una de estas dimensiones a lo largo de nuestra columna vertebral. Y ese tritocosmos o esos mundos atómicos, mundos infiernos, son la conferencia que vamos a ver dentro, bueno, esta es la séptima, perdón, esta es la quinta y la sexta, la vamos a ver en la conferencia número 9 que trata directamente de las infradimensiones. Aquí nosotros, si ustedes se dan cuenta, ya se habla es de astrales lunares, porque pues con nuestro cuerpo que es de naturaleza astral lunar, porque no está creado, cuando se crea pues pasa astral solar, nuestro cuerpo tiene una conexión muy grande con la segunda dimensión y con la primera dimensión. Digamos que
eso es algo que nos mantiene a nosotros en un estado de inconsciencia y en un estado de infraconsciencia. Entonces uno va a pasar por el menos de estados de conciencia cuando se conecta con las dimensiones superiores, cuando logra meditar, cuando se inspira, cuando llega al acierto, cuando recibe comprensiones que uno, wow, esto no lo había visto, uy, miren, descubrí un yo. Bueno, ahí se está conectando con dimensiones superiores de conciencia. Pero muchas veces nosotros también nos vamos a dar cuenta de que ni siquiera nos damos cuenta de que no vemos yoes. Entonces puede pasar un día y yo no eliminé ni un yo. Cuando eso ocurre, pues nosotros estamos dormidos y ese estar dormido significa que estamos en un proceso de inconsciencia. Cuando uno elimina agregados, va descubriendo y va comprendiendo, se está volviendo consciente. Cuando uno no ve ni siquiera un yo, nosotros estamos en un nivel de inconsciencia. Prácticamente, esto lo que quiere decir es que si en este momento no estamos viendo yoes, es porque estamos inconscientes. No tenemos todavía esa lucecita que nos permita a nosotros alumbrar hacia nuestra oscuridad interna. ¿Y qué sería entonces la infraconsciencia? La infraconsciencia es cuando ya se conecta uno con esas fuerzas terribles de las que hablaba Astrid, que hacen que las cargas energéticas y los niveles de vibración sean muy peligrosos. Entonces uno diría, un ejemplo, cuando uno está conectado de manera positiva, está eliminando constantemente y uno siente ese ánimo, bueno, hoy me paré con ganas, voy a ir a trabajar, voy a estar consciente en todo momento, la vida es muy bonita, la vida ta, 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 ta. Entonces ahí uno está conectado con una parte superior y esa parte superior lo anima y le da esa fuerza y ese impulso para continuar. Pero a veces uno se puede parar conectado con la depresión. Entonces uno ni siquiera se quiere parar, ve el mundo gris, nada tiene sentido, le pierde el propósito a la vida, hasta se quiere cortar las venas, se quiere tirar al metro. Y lo que ocurre es que en ese momento nosotros nos estamos conectando con esas infradimensiones. Y esa pesadez, ese tedio, esa jartera, no es otra cosa que las leyes de esa dimensión manifestándose. Cuando yo me siento con ganas, lúcido, claro, con comprensión, con voluntad, tengo menos leyes y por eso mi conciencia se puede expresar mejor. Cuando siento que me quiero mejor, que no sé ni lo que siento, mejor dicho, que no sé si salir corriendo, empezar a gritar, esconderme, no sé, cuando me siento así es porque las cargas, las limitaciones, la pesadez de dimensiones inferiores me está socavando, me está sobrecargando. Listo, entonces uno puede hacer desdoblamientos conscientes para ir a conocer la segunda dimensión y para ir a conocer pues también el mundo del tritocosmos. Pero para conocer el mundo del tritocosmos pues ya tenemos que hacerlo acompañado de nuestro divino Padre y nuestra divina Madre porque esas dimensiones inferiores sí son un poquito más pesadas. Pero en el caso del mundo de la falsa personalidad, que es la segunda dimensión de la superficie, basta con que cada uno empiece a hacer estudios de cómo se comporta, qué roles asume, qué, digamos que bajo qué máscara se presenta su diario vivir y va entendiendo muchas cositas de sus patrones de comportamiento que le van a ir permitiendo sin necesidad de desdoblarse lo que significa ser superficial, lo que significa la vanidad. La vanidad viene de vano y vano significa vacío. Entonces, por nosotros estar vacíos en conciencia, vacíos en luz, vacíos o con falta de conexión con nuestro Padre y nuestra Divina Madre, es que se presenta la superficialidad, o sea, el ego, la máscara y la careta que quiere mostrar el ego. Bien, entonces vamos a Ya vimos que fue ya la vimos qué dimensión. son las dimensiones, cómo se expresan el mundo, la naturaleza, el cuerpo, las leyes, el método para conectarnos. Ahora les voy a compartir otra imagen para que veamos en dónde están ubicadas en nuestro interior. A ver si la tenemos por acá. Ah, pero tengo que abrirla. Creo que tengo que compartirla desde acá. Sí, acá. Y presentar ventana. Entonces tengo que abrirla desde acá. En Esta. grande escala. Sí, vamos a agrandarla.
¿Será esta? No, esa no es. No, no la muestra. Pues comparta la pantalla. Voy a compartir pantalla completa. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Si les Sí, sí aparece, se ve. si les aparece una imagen que les estoy proyectando. ¿Qué aparece? Listo, muchas gracias. Bien, entonces en esta imagen ustedes van a poder notar que se encuentra la columna vertebral junto con el aparato reproductor, el aparato sexual y cada una de las 7 dimensiones. Y ahí básicamente nosotros estamos viendo cómo están ubicadas en nuestro interior. Entonces vamos a observar que por lo menos, a ver si me da la opción de editarla para mostrarles. Ahí, acá. Van a observar que por lo menos aquí en el aparato sexual, ¿sí ven lo que estoy marcando? ¿Sí les aparece en pantalla? ¿Con rojo? Sí. Sí Listo, aparece. muchas gracias. Entonces, esto que les estoy marcando acá es el aparato reproductor, tanto del hombre como la mujer, y él está conectando o nos está indicando que ahí aparece lo que es la primera dimensión, o sea, esto es lo que se le conoce como el aparato reproductor o el bajo vientre. Y aquí es donde aparece la primera dimensión que digamos que le corresponde el tritocosmos. De aquí nosotros iniciamos con una pesadez de 192 leyes, iniciando con el limbo, que tiene que ver con la pereza, y la primera dimensión que le corresponde la longitud. Bien, ahora, después en el hueso coxis, en este puntico de acá, ahí hay ese huesito coxis, básicamente esa terminación está constituida por 3 huesitos. Esos 3 huesitos se le conocen como el triveni. Y ahí en el triveni nosotros vamos a ver que tenemos la ubicación de esta dimensión que se encuentra acá. Esa dimensión no es nada más y nada menos que la tercera dimensión o mundo del volumen con 48 leyes como lo explicábamos ahora. Más arriba, aquí en el sacrococcigio, un poquito más arriba del coxis, nosotros vamos a encontrar la ubicación con 2 dimensiones. Una de ellas es la segunda dimensión o la dimensión de la superficialidad o la superficie, que es esta, con 96 leyes, y la otra dimensión que se conecta con este punto es la cuarta dimensión. Jeffer, ¿cuál es la diferencia? Pues que la segunda dimensión es de naturaleza inferior y la cuarta es de naturaleza superior. Bien, por encima de esta dimensión, de este punto que es el sacrococcigio, encontramos aquí lo que es el plexo solar. En el plexo solar, que está constituido por el ombligo y toda la parte que es el vientre, eh, más o menos como hasta el diafragma, nosotros vamos a encontrar que ahí queda la ubicación de lo que es la quinta dimensión. En la quinta dimensión encontramos 2 cuerpos, entonces en ese punto vamos a encontrar el cuerpo astral. Y a la altura del corazón, pero en la columna vertebral, vamos a encontrar lo que es el mundo mental o el cuerpo mental. Entonces, en este espacio que va desde el corazón, más bien desde el ombligo hasta el corazón, queda la quinta dimensión. Y como les decía, la del plexo solar que está acá es la región astral y la del corazón que está acá es la región mental. Más arriba en nuestra columna vertebral, aquí en este punto que es la laringe, específicamente en la séptima vértebra cervical llamada atlas, encontramos la ubicación para la sexta dimensión. Pero pues aquí pasa igual que con la quinta. Hay 2 puntos específicos que describen esta dimensión. Desde la laringe creadora
hasta la glándula pituitaria. Estas dos, la laringe creadora y la glándula pituitaria, corresponden a la sexta. En la laringe vamos a encontrar el mundo causal, podemos entrar ahí con el cuerpo de la voluntad, y en la glándula pituitaria vamos a encontrar el mundo búdico, que le corresponden 6 leyes. Ambas pertenecen a la dimensión de la verdad, la sexta dimensión. Y ya para terminar, en la glándula pineal, que es esta de acá, que es el trono del Padre, hasta ahí desciende nuestro ser, tenemos lo que es la séptima dimensión o el mundo de la gran realidad, el mundo átmico, que viene acompañado solamente con 3 leyes. Bien, entonces es básicamente así como nosotros tenemos, digamos que dispuesta nuestras dimensiones internas. Explicamos en la conferencia del desdoblamiento astral que cualquier persona puede hacer un desdoblamiento interior y ir a conocer sus propias dimensiones internas o hacer un desdoblamiento fuera de sí, fuera de su propio universo, microcosmos, e ir a conocer las dimensiones externas. Listo, entonces como les decía, aquí queda la primera dimensión, aquí queda directamente lo que es la tercera dimensión, vamos a colocarla para que quede más claro acá pegadito. Aquí queda la segunda y la cuarta dimensión. Aquí queda la quinta dimensión, aquí queda la sexta dimensión y por último aquí queda la séptima dimensión. Discúlpenme ahí la letra. Bueno, entonces esas son las dimensiones y esa es la forma en la que están ubicadas en nuestro mundo interior. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?